Abacadosh, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias porque permitiste que nuestros ojos se abrieran para adorarte, para bendecir tu nombre, para conocer de tu palabra. Esta mañana, este mediodía, abra nuestros corazones para que podamos entender y podamos tener revelación de lo que hoy vamos a escuchar y entender. Yo te pido que bendigas a todas las familias que están aquí representadas y mucho más allá de generaciones, Abba. Te doy gracias en todo momento, Abba. Gracias por traerme a este grupo. Gracias, Abba. Agradezco tanto, tanto, tanto. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Que tu palabra se haga viva en nuestras vidas. Te doy la gloria, la honra y toda alabanza. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Muy bien. Bueno, vamos a ir resolviendo algunas cositas, ¿sí? de lo que venimos hablando. Yo quiero tratar de encajar todo, porque todo tiene coherencia, tiene sentido y está unido. No es que un tema está separado del otro, ¿sí? No es que hay algo que esté separado del otro. Entonces la idea es que entendamos ahora cómo es que todo lo que se habla en esta comunidad está todo unido al mensaje. Hay un solo mensaje, un solo evangelio. No hay dos evangelios distintos, ¿sí? Entonces, en primer lugar eso, ¿sí? Estuve escuchando algún hermano que estaba enseñando y tratando de fundamentar el tema de la luna nueva como si fuese el haz de luz ese, ¿sí? Y miren, hermanos, si está en la Torá, y está claro, no hace falta ninguna fuente rara, no hace falta ir a ningún otro libro, si está en la Torá, ¿sí? Ahora, si alguien trata de explicar esto desde una fuente que no es la Biblia, lo trata de buscar desde otro lado, entonces entendemos o que la Escritura no lo muestra tan claro, o que lo que dice la Escritura no está cuadrando con lo que me están enseñando, le están enseñando, ¿se entiende? Entonces, la expresión que se usó en ese video es decir que la luna oscura, eso es talmúdico, dijeron, ¿sí? Y el filito de la luna, eso es Torah, ¿sí? Ok, bueno. Para empezar con este tema, ¿sí? Cuando el filito de la luna aparece, es difícil de calcularlo, porque la luna oscura dura varios días, puede durar, ¿sí? ¿Saben lo que hacía? Esto está en el Talmud, ¿eh? Yo lo que les voy a contar, yo no les enseño Talmud. Yo lo que les voy a mostrar es lo que dice el Talmud. O sea, vamos a ver qué es lo que es judaísmo o qué es lo que es Torah. Escuchen, ustedes googlean Rosh Hodesh o Luna Nueva y las definiciones son el cachito de luz. O sea, siempre te lo asocian con eso, nada que luna oscura. El cachito ese de luz, ¿sí? El filo de la luz, de la luna, ¿sí? Porque eso es lo que enseña el Talmud, ¿sí? Entonces, con excusa de que hay muchos calendarios, lo que pasa es que, bueno, tenemos que adaptarnos a los calendarios, porque son muchos calendarios, ¿sí? Bueno, sí, es verdad. El ser humano ha tratado de entender lo que está claro en las Escrituras. Miren, la Torá no es difícil. No es difícil. No está del otro lado del mar para que digas quién irá por nosotros y nos la traiga y nos la haga saber. No está en el cielo para que alguien la haga bajar y nos la haga saber. Cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio 30. Pensaron que era Pablo, ¿no? Romano. No, Deuteronomio 30. ¿Sí? Cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Entonces no es difícil. Estos mandamientos que pone el Padre Todopoderoso hoy delante de nosotros no son difíciles. ¿Cómo se celebra? ¿Cómo se celebra Yom Teruah? Y con gozo, júbilo. Miren, nadie preguntó cómo se celebraba Navidad, ¿sí? Nadie preguntó cómo, porque automáticamente, claro, ya nacemos con la información. Pero Yom Teruah es alabanza,
hay varios salmos de alabanza, ¿sí? Para leerlos, para cantarlos. En alguna oportunidad estuvimos viendo el salmo, el himno que se leía en Pesaj, que leía Mashiach con sus apóstoles, recitaban. Porque para siempre es tu misericordia. ¿Se acuerdan? Decía cada ratito, porque para siempre es tu misericordia. Ese era el himno. Y la escritura dice, después del himno, después de cantar el himno, ¿qué himno? Si Israel no tenía himno. Entonces, se conoce porque los judíos en Pesaj recitan ese salmo, ¿sí? Ese himno. Ahora, ¿cómo se celebra Yom Teruah? Con júbilo, hermano. Luna nueva, júbilo. Sí, Yom Teruah, Teruah era aclamación, exclamación, alegría, júbilo, música, ¿sí? Lo que nosotros tenemos en la mente como una fiesta, ¿sí? Miren, yo cuando escucho los estudios que se hacen sobre Yom Teruah, dicen que es una de las fiestas menores, otra de las fiestas mayores. Para mí no hay fiesta mayor y menor en este caso, ¿sí? Son fiestas de Yahweh, ¿sí? Son fiestas de Yahweh. Pero supongamos que hay fiestas mayores y menores, no le quitemos importancia porque sea considerada una fiesta menor, ¿sí? Entonces, júbilo, alegría, cantar salmos, yo creo en su venida. Hay muchas canciones, hay una canción muy linda que cantan, que se usaba de una cortina de un canal de David Diamond, ¿sí? Un predicador judío mesiánico, bueno, dispensacionalista, ¿eh? Pero la música dice, anima a mí, yo creo en su venida. Mashiach, Mashiach, grita la música, el canto, porque el pueblo hebreo espera a Mashiach. Y nosotros también, sí, también. ¿Y saben qué? Los árabes también. Los árabes también esperan al Mashiach. Qué interesante, qué interesante. A veces nosotros ponemos las divisiones. Entonces, como el día y la hora no se sabe de que aparezca el finito de la luna, ¿qué hacían el Sanedrín? Sacaba 2 testigos, porque hay que hacerlo medio Torá, ¿sí? Medio Torá. Entonces mandan a 2 afuera, salgan a mirar al cielo. Entonces los 2 testigos salían y miraban. Y buscaban la luna, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que buscaban? Ese cachito de luna. Y lo tenían que ver los 2. En el Talmud habla de que tenía que haber también 2 o 3 estrellas, ¿sí? Pero dice que cuando no veían nada, esperaban a la siguiente noche. Y la siguiente noche salían de vuelta, ¿sí? Hasta que la encontraban. No sabían cuándo iba a aparecer. Presten atención a esto que les digo. No sabían cuándo iba a aparecer hasta que la veían. Y cuando la veían, entraban los 2 y le informaban al Sanedrín, y ahí se declaraba, acá empieza el año, el mes, ¿sí? Así lo dice el Talmud, porque esa enseñanza es talmúdica, es rabínica. ¿Qué es lo que dice la Torá? ¿Qué es lo que dice la Torá? Si ustedes leen 1 Samuel 20:18, nos vamos a llevar una sorpresa más grande que una casa. Porque esto estaban investigando, a ver cuándo será que el día, a ver, salgan a investigar, salgan a ver. Y 1 Samuel 20:18, ¿qué dice? Vamos a leerlo, hermano. Búsquenlo, a ver si alguno lo encuentra y me lo lee. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Mañana es nueva luna, le dice Jonatán. Jonatán no andaba enviando a nadie a que se vaya a mirar, ¿eh? Mañana es luna nueva. ¿Cómo sabía Jonatán? ¿Qué le dijo David? Oh, bienaventurado Jonatán, que no te lo reveló carne ni sangre. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? ¿No será que es más fácil verlo? ¿Es más fácil
ve que la luna va desapareciendo, bueno, ya que se queda poquito, ya mañana no va a haber. ¿Se entiende? Ya mañana no se va a ver. Ahí es más fácil entenderlo. Porque de la nada, de que no se vea a que aparezca, es más complicado. ¿Sí? Es más difícil. Primera Samuel 20:18 nos dice que sabían cuándo era. ¿Sí? Eso ya va en contra del Talmud. Miren, se usó eclesiásticos. Bueno, un hermano citó Eclesiástico, un libro deuterocanónico que tiene los libros de la Iglesia Católica, algunas congregaciones cristianas, Eclesiástico 43, del 6 al 8, que hay una expresión que dice que la luna renueva su luz todos los meses. ¿Sí? Eso es lo que dice. La luna renueva su luz todos los meses. O sea, todos los meses se enciende, máximo, y se apaga. Todos los meses. Y eso lo usan de fundamento para decir que el mes comienza con el cuarto creciente. Cuando la Biblia no dice eso, o ese texto no dice eso. ¿Me estoy dando a entender? O sea, se están usando libros que ni siquiera son de la Torá, ni siquiera son de la Biblia, para fundamentar esto que en realidad tampoco lo dice. El problema es, hermanos, es que cuando uno tiene una mentalidad, ya el mismo texto lo ve distinto. ¿Sí? ¿Por qué hay tantas diferencias? Todos tenemos la misma Biblia. Evangélicos, católicos, todos tenemos la misma Biblia. Sin embargo, leemos cosas distintas. Entonces, ¿cómo es que la estructura pensante nos pone, la teología, nos pone unos lentes, ¿sí? Y con esos lentes vemos lo que está más acorde a la teología y las otras cosas no las vemos, ¿sí? Y cuando se nos revela, decimos, tantas veces leí esto, tantas veces lo leí y nunca lo había entendido. ¿Cómo es que ahora lo veo? ¿Sí? Bienaventurado, porque el Padre nos abre los ojos. Abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley, dice Salmo 119. Abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. ¿Sí? Otra cosa que se citó es el libro de Enoc, ¿sí? ¿Y ustedes saben que el libro de Enoc está en hebreo? La Biblia también está en hebreo, pero el libro de Enoc está en hebreo. Entonces, si vos querés citar de alguna forma o leer el libro de Enoc y estar seguro de lo que dice el libro de Enoc, por lo menos consultá un par de versiones, ¿sí? Entonces hay varias versiones del libro de Enoc, ¿sí? Y en un momento se citó Enoc 78, 5, 6, 7, 77 o 87. Bueno, los números romanos. Acá los tengo, ¿sí? Y lo que se citó, el verso 12 dice, y el primer día se llama luna nueva, ¿sí? La versión que leyó este hermano dijo, porque en ella comienza a verse la luz de la luna. Y acá el libro de Enoc dice, esta versión dice, porque en ese día la luz se eleva por encima de ella. Escuchen, ¿dónde está la luna? Está arriba, ¿no? Está arriba nuestro. El libro de Enoc dice que la luna nueva es cuando la luz no está del lado de abajo, está del lado de arriba. O sea que no se la ve. Hay otras traducciones que dicen que está apuntando hacia el espacio. Eso es el libro de Enoc. ¿Sí? ¿Cuándo termina el mes? ¿Cuándo termina un mes? Cuando empieza el otro. ¿Ustedes celebran Año Nuevo? El Año Nuevo romano. El primero a las 12 de la noche, ¿esperan a que cambie para el brindis y celebrar? ¿O lo están celebrando el 31, el año viejo? O sea, ¿cuándo termina? Cuando empieza el otro. ¿Sí? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina el mes? Cuando empieza el otro. ¿Cuándo empieza el otro? En la luna nueva. Cuando está oscura. ¿Sí? Bueno, estas cosas les quería comentar. ¿Por qué? Porque se está enseñando, ¿sí? Se está enseñando y lo que me llamó a mí mucho la atención es que se dice que
que eso es Torá. Repito, ustedes googlean Rosh Hodesh o Luna Nueva en el judaísmo y te enseñan ese. Ahora, la evidencia de que se adora a la luna es tan grande, hermanos, la evidencia de que se adora, hay plegarias a la luna nueva. Usted sabe que el festival más grande de Babilonia es Luna Nueva, pero ellos no le llaman así, pero es al rayito de luz. ¿Eso es babilónico? El festival más grande de Babilonia. Y cuando empiezan a investigar, o empezamos a ver o a observar qué es lo que se enseña del rayito de luz en el judaísmo, te enseñan el Rosh Hodesh y el signo de Piscis. El Rosh Hodesh bajo la constelación de Leo. ¿Sí? El Rosh Hodesh y la mujer. ¿Sí? O sea, son energías. Rosh Hodesh. Y te hacen cosas así. Eso es, ay. No, yo me quedo sin palabras porque yo hice videos acerca de la Kabbalah judía, ¿sí? Y bueno, todo eso es que se está polulando. No me salió la palabra, entonces cambio. Está polulando, está saliendo, multiplicándose, y como la idea es salir del cristianismo, entre comillas, ¿no? Salimos de un pozo para caer en otro. Entonces, cuidado, hermanos, no nos salgamos de una Babilonia para caer en otra, ¿sí? Porque es confusión y confusión tras confusión. Entonces Jonatán sabía cuándo era el día que ya no se iba a ver la luna. Otra cosa que dicen que hay que observarla según el cielo de Israel. Y ahí hay un problema enorme. Mire, yo les voy a decir otra cosa que dice el Talmud, porque ¿saben qué? El Talmud se contradice. Y el Talmud dice que en el cuarto día, cuando el Padre creó las lumbreras, la luna la creó oscura. Tiene lógica porque la luna recibe la luz del sol, o sea, toma luz del sol. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, David también lo sabe, verso 5. ¿Quién compartió? ¿Pablo? ¿Quién compartió eso? Del que Jonatán sabía y David también lo sabía. Sí, fue Pablo. Ok, amén. David también lo sabía, todos lo sabían, amén. No tenían que andar buscando a nadie. Pero, bueno, les digo, otra cosa que dice el judaísmo, que el judaísmo te reconoce que la luna oscura es luna nueva, porque ellos dicen que cuando fue creada, perdió su luz totalmente, porque ahí se inicia. Ahí se inicia. Y aparece en el sexto día a las 2 de la tarde. Eso dice el Talmud, cuando es creado el hombre. Y eso es primero de Tishri. ¿Y cómo le llama a la luna que se inicia? El Talmud lo llama luna nueva. ¿Sí? Pero comienza a contar los meses, los años y todo lo demás a partir del filito de luz. Entonces, ¿qué hacen? Te reconocen que la luna nueva que todo el mundo conoce como luna nueva, pero hay que prestarle atención al hilito de luz. ¿Sí? Bueno, esas cosas. Entonces, la idea es, si uno cuestiona esto, ¿sí? Si uno cuestiona, ver por qué se cuestiona o por qué decimos lo que decimos. Entonces estamos poniendo los fundamentos, ¿sí? Porque yo sé que ustedes en algún momento van a escuchar otra voz, otra campana, donde van a enseñar estas cosas. Y sepan que si yo tengo que recurrir a libros extra bíblicos, ¿sí? Es porque estoy buscando fundamento en otro lado. Historiadores, los historiadores son fuentes que pueden estar a favor o en contra de las escrituras. O sea, tenemos de todo. No porque sea historiador quiere decir que... Porque la historia depende de quién te la cuente. La historia depende de quién te la cuente. Amén. Amén, hermano.
Vamos a hablar un poquito, vamos a leer Primera de Juan, perdón, el Evangelio de Juan. Vamos a leer algunas cosas. En estos días tenemos el día de las expiaciones, porque viene así. Viene Yom Teruah, es un día de júbilo, el primer día del séptimo mes. Por eso que yo les conté a lo último, los judíos dicen que ahí comienza el año, ¿sí? Porque ahí fue cuando se creó al hombre, en el sexto día, el primero de Tishri, ¿sí? Eso es lo que enseña el Talmud. Y entonces a esa fiesta de Yom Teruah, el judaísmo le llama Rosh Hashanah, que quiere decir cabeza de año. Rosh Hashanah. Pero es el séptimo año, es el séptimo mes. Sí, el séptimo mes, no es el primero. Entonces, de alguna forma, ellos enseñan que los años comienzan ahí, ¿sí? Aunque el Todopoderoso en Éxodo 12 dijo que en el Haviv es el primero de los meses. Ahí es la única vez que aparece la palabra Rosh Hodesh y está en plural. Rosh Hodeshim, ¿sí? El comienzo de los meses. El primero de los meses. Ese es el comienzo. El Hodesh, el comienzo, ¿sí? A ver, ¿alguno quería decir algo? Yo porque... ¿Podría repetir eso, hermano? Perdón, justo te estaba por preguntar, entonces de septiembre, que es cuando comienza el año, a abril, ¿qué hacemos? Claro, para ellos es septiembre que comienza el año. Para ellos en septiembre comienza el año nuevo judío. Pero en realidad no es así. En realidad nosotros vemos que el primer mes, o sea, cuando comienza el conteo, cuando se comienza a contar los tiempos, el que sabe los tiempos es el Todopoderoso. ¿Sí? No los rabinos. Amén. Un amigo que tengo, judío mesiánico, yo le hice esa pregunta: ¿por qué celebran el año nuevo siendo el séptimo mes? Y él me dice que la Torá fue dada en el monte Sinaí, pero ya de antemano se contaban los años cívicos. Entonces ese es el nuevo año cívico, y el ejemplo que me dio es el año escolar. El año escolar no es el mismo año que el año de enero a diciembre. Y entonces me dijo, bueno, nosotros tenemos 4 nuevos años: el de Aviv, el nuevo año cívico, el año de los árboles, porque cada 3 años había que guardar los árboles, y otro nuevo año que no lo recuerdo ahorita, pero que es fue para mí extremadamente confuso. Ya para mí es muy claro, pero wow, ellos tienen una explicación para todo. Claro, hermana. Esas son las añadiduras que nosotros vemos en la Torá. La Torá es sencilla, simple. Están las fiestas en las Escrituras, 8 fiestas con el Shabbat incluido, ¿sí? Y ellos le agregaron el año nuevo de los árboles, ¿sí? Han agregado el Yom, ¿cómo era el de Esther, que aparece ahí? Kippur. No, ¿cómo era? No. Purim. 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 Perdón. Se me mezclaba. Purim. Y nosotros, miren, si nosotros leemos el libro de Esther, ay hermanos, leemos el libro de Esther y es lo más complicado. Y encima ahí está instituido una fiesta, no por el Todopoderoso, por Esther. El mismo libro dice que fue instituido por Esther, ¿sí? Y bueno, por eso yo les digo, añadiduras sí hay, y son años nuevos religiosos, son años nuevos del judaísmo. Amén, los judíos celebran eso, pero eso no está en las Escrituras, eso no es de la Torá, y ellos pueden agregar todo lo que quieran, entre comillas, no pueden. ¿Por qué? Porque ellos
tienen una religión, una fe, una creencia, así como los católicos. Los católicos festejan el nacimiento de Mashiach el 25 de diciembre. ¿Sí? Y tienen un... No se escuchó, hermano. ¿Qué dijiste? Tienen un muro, también los judíos. Ah, el muro de los lamentos, sí. Bueno, hasta ahí estamos. Vamos a leer ahora algunas cosas. Quiero ver, viendo un poquito del tema de hoy, porque yo quiero hablar hoy acerca del tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios. ¿Sí? De Yahweh. Vamos a hacer una lectura media larguita, si me pueden ayudar. Vamos a leer el Evangelio de Juan, del 1 al 34. 1 al 34. Del 1 al 34. Sí, todo. Lo leo. Sí, hermano. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este existía desde el principio con Dios. Por medio de él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él. La vida estaba en él, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron. Hubo un varón cuyo nombre era Juan, que fue enviado por Dios. Este vino para testimonio, para testificar acerca de la luz, para que todos creyeran mediante él. Pero él no era la luz, sino que daría testimonio acerca de la luz, porque él es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero los que recibieron y los que creyeron en su nombre le dio derecho de ser hijos de Dios. Los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de carne, ni por voluntad de hombre, sino de Elohim. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio acerca de él, y exclamando dijo: este es aquel de quien yo decía, viene después de mí, y es antes de mí, porque es primero que yo. De su plenitud recibimos todos nosotros, y gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron a ser por medio de Yeshua HaMashiach. Nadie ha visto jamás a Elohim, el unigénito de Elohim. Él está en el seno de su Padre. Él lo ha declarado. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén le mandaron sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Y él aceptó y no negó, sino confesó: yo no soy el Mashiach. Y nuevamente le preguntaron: entonces, ¿quién? ¿Eres Elías? Y él declaró: no soy. ¿Eres el profeta? Él respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres, pues, para que respondamos a lo que nos enviaron? ¿Qué dices respecto de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, allanen el camino de Eloa, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados pertenecían a los fariseos, y le preguntaron diciendo: si tú no eres Mashiach, ni Elías, ni el profeta, entonces ¿por qué bautizas? Juan le contestó diciendo: yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí y es antes que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto aconteció en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba bautizando Juan. Y al día siguiente Juan vio a Yahshua, que venía hacia él, y declaró: he aquí el Cordero de Eloah que lleva el pecado del mundo. Este es de quien yo había dicho: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque es primero que yo. Y yo no lo conocía, pero para que él sea dado a conocer a Israel, por eso he venido
para bautizar en agua. Juan también dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no lo conocía, sino que el que me mandó a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautizará en el Espíritu Santo. 34. 34. Y yo he visto y he testificado que este es el Hijo de Elohim. Amén. Amén, amén, amén. 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 Muchísimas cosas para hablar. Muchísimas cosas para hablar. En primer lugar, el Juan 1.1, literalmente lo que dice ahí en griego es, en el principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y Dios era el verbo. Eso es lo que dice en griego. Joteos, teos, era logos. Eso es lo que dice el verbo. No que el verbo estaba con Dios, ¿sí? O el verbo era Dios, como levantándolo al verbo como otro, sino que Dios era el verbo. No hay dos en el griego, no aparecen dos ahí. Sigo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Versículo 4. El versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuál era la luz verdadera? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, como estaba profetizado, ¿no? Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Porque hay mucha gente que dice, ¿dónde está la Biblia que diga que Dios se encarnó? Ese verbo, que en Juan 1.1 dice que ese era Dios, ¿sí? Fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando siempre que aparece la expresión como, es una alegoría. ¿Sí? Siempre que aparece la expresión como, es una alegoría. Y lo que yo quería recalcar acá fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Versículo 33. 1.33 dice Juan, y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Un cristiano dice, amén, gloria a Dios, hermano. Un judío Amén. o un hebreo te dice, ¿qué? ¿Cómo? Porque el que bautiza con el Espíritu Santo, Jeremías 31:33, es Yahweh. El que bautiza con el Espíritu Santo, Ezequiel 36:27, es Yahweh. Bueno, acá dice ese, que vos veas esa imagen, esa visión, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, ese es Yahweh. Y el mundo no le conoció, dice Juan, el mundo no le conoció. Y eso le decía Juan a los fariseos que le venían a preguntar, o sea, los que venían enviados por parte de los fariseos. Usted no le conoce. Versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y ahora viene la expresión, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios era el tabernáculo de Dios en la tierra, porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Hijo de Dios era el tabernáculo.
El Verbo se hizo carne y habitó, tabernaculizó. Se hizo carne, habitó, tabernaculizó entre nosotros. ¿Y quién habitaba en Mashiach? Vamos a leer Colosenses 2:9. ¿Quién habitaba en Mashiach? Colosenses 2:9. Lo leo. Amén. En quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. No un pedacito, no un cachito, no. ¿Sí? En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y sabe qué? Estaba oculto. El Todopoderoso estaba oculto. Los fariseos juzgaban según la carne. Mashiach dijo, ustedes juzgan según la carne. Me ven a mí, me ven un muchacho judío. ¿Sí? Están juzgando según la carne. Pero yo no juzgo según la carne, yo juzgo según verdad. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué es el verdadero? Amén, Dios, estamos en el verdadero. claro, amén. Dios estaba en él, reconciliando al mundo. 2 Corintios 5:19. Amén. Quiero escuchar a otros hermanitos leer, por favor. Dios estaba en él. En él estaba. ¿Sabe que cuando usted lee en las Escrituras, yo hoy les dije así, el verbo estaba con Dios, dice ahí Reina Valera, pero el griego dice en Dios, porque esto está tomado del hebreo, y el hebreo la palabra en y con es la misma, ¿sí? Porque después dice, nadie conoció al Padre sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que está en el Padre. O sea, si está en el seno no puede estar a la diestra. ¿Se entiende? Ese texto que dice, Padre, glorifícame al lado tuyo, con la gloria que yo tenía a tu lado, busque alguna traducción vieja, busque la Vulgata latina más antigua, y dice, Padre, glorifícame en ti, con la gloria que en ti yo tenía. ¿Sí? No lo pone al lado. Pero ahora estamos viendo esto. Mashiach, el tabernáculo de Dios en la tierra. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios estaba en él reconciliando el mundo. 2 Corintios 5:19, ¿quién lo encontró? Segunda de Corintios 5:19. Leo, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, Dios estaba en él. ¿Cuál Dios? Dios Padre, Dios Hijo. ¿Cuál Dios? Porque se supone que la Trinidad tiene varios dioses. Para que no nos quede duda, ¿cuál era? Mashiach nos enseña cuál es el que estaba en él. Juan 14, del 6 al 14. Milvia, David, por ahí puede ser. ¿Alguno? Yahshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Yahshua le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hasta el 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén, 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 amén. Haz mis mandamientos. Amén. Amén. Es que es muy, muy alegoso. Escuchen, estamos hablando de conocimiento, conocer, ¿sí? Ver lo que está oculto. Vino al mundo. ¿Qué vino? La luz, ¿sí? Y no le conocieron. Ese que por medio de él fueron hechas todas las cosas, el mundo fue creado por medio de él, no le conoció. La luz, que era la vida de los hombres, o sea, la fuente, el dador de la vida. ¿Sabe que Yahweh tiene un significado de existir? Si yo lo tengo que explicar, es el que causa la existencia, el que provoca la existencia. ¿Sí? Eso es Yahweh. ¿Sí? Yahweh, el dador de la vida, que provoca la existencia. ¿No creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre? ¿Quién es el Dios que estaba en Mashiach reconciliando el mundo? El Padre que mora en mí. No dice que el Hijo mora en mí, ¿sí? Y todo lo que pidan al Padre, lo haré. O sea, son expresiones que ya las estuvimos viendo, ¿sí? Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidan al Padre, lo haré. Mashiach, el tabernáculo, el Hijo es el tabernáculo de Dios en la tierra. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 21:3. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Eloa mismo estará con Elohim mismo estará con ellos como su Dios. Escuchen, oí una gran voz en el cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, que es Emanuel. ¿Qué significa Immanuel en hebreo? Es Dios con nosotros. Amén, amén. Dios con nosotros. He aquí el tabernáculo. ¿Cómo está identificando Apocalipsis a Mashiach? Como el tabernáculo de Dios en la tierra. Ellos serán su pueblo. Cuando el ángel anuncia que el nacimiento de Mashiach, que la saluda a la mujer, pues te felicito. Si esa bienaventurada no entendió María, no entendió ese saludo, ¿cómo es eso? ¿Cómo me está felicitando? No, si no conozco varón. ¿Sí? Escuchen, le dijo, se llamará Yahushua porque él salvará a su pueblo. Él salvará no dice al pueblo de Dios. Él salvará a su pueblo, el pueblo suyo. Dice, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cuándo? Cuando more, cuando tabernaculice. ¿Sí? ¿Estás en Apocalipsis 21, hermano? ¿Podemos leer el 6? 5 y 6. Escuchen. Hay un trono y hay alguien sentado en el trono. ¿Y quién es ese que está en el trono? Porque ya hay algunos que piensan que el Padre se levantó y se fue. ¿A dónde se fue? Pues la idea es que ahora se sienta el Mesías y el Padre, ¿dónde se fue? Vamos a leer el 5 y el 6. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas.
y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. Amén. Ya lo identificamos, ¿no? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, ya lo identificamos. ¿Saben qué? Yo puedo mandarle saludo a un hermano que me dijo que el alfa y el omega y el cordero eran dos distintos. ¿Sí? Fíjese cómo la teología te lo separa. Yo le digo, hermano, el principio y el fin. El primero, ese dice que estuve muerto y vivo. Ese es el mismo. El principio y el fin es que estuvo muerto y vive. Ese. ¿Sí? Entonces, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente de agua de vida. ¿Quién es ese? El que está en el trono. El que está en el trono dice eso. Pero si comparamos esto con Juan 4:24, ¿quién es el que da de beber agua de vida? Juan 4:13. A ver. No, el 10. Vamos a leer el 10. Juan 4:10 dice, respondió Yeshua y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él que te diera agua viva, dice, agua de vida. Si conociera quién es el que te está pidiendo, dame de beber, vos me pedirías agua a mí. Amén. Vos me pedirías agua a mí. Vamos a leer un poquito más. Volvamos a Apocalipsis. Miren, nosotros, todo el mundo está de acuerdo que Mashiach era el Cordero, ¿sí? Una alegoría al Cordero, por cuanto Él nos limpia a nosotros de pecado. La fiesta de las expiaciones, ¿sí? Yom Kippurín, es en plural, Yom Kippurín, tiene que ver con eso, con reconocer o recordar nosotros de dónde nos sacó el Padre. Eso que nunca se nos olvide. Él nos manda a que nosotros meditemos en eso. Dice afligir el alma, ¿no? Afligir el alma tiene que ver con una actitud, ¿sí? Actitud. Algunos hacen ayuno, pero es entender y recordar de dónde nos sacó, y cómo no vamos a ser más agradecidos. Cuando nosotros nos acordamos de dónde nos sacó, ahí es donde somos más agradecidos, porque al que más se le perdona, más agradecido es. ¿Sí? Amén. Y eso es el centro de esta fiesta, de esta fecha solemne, ¿sí? Que viene ahora, Yom Kippur. Miren, y más si recordamos lo que hizo Mashiach por nosotros, ¿cómo no vamos a alargarnos a llorar? Y si leen Isaías 53, yo no lo puedo terminar de leer, ¿sí? No lo puedo terminar de leer. Cuando Él fue molido por nuestras rebeliones, azotado y herido, y que nuestro pecado fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos sanados, fuimos salvos. Entonces, eso es el por qué el Padre nos manda a recordar, ¿sí? Porque el ser humano tiende a olvidarse. Se olvida muy fácil. Por eso los manda a atarse, a ponerse los tzitzit, a hacer cosas. Escribilo en tu puerta, la Torá, tenerla siempre presente. En todos los días de tu vida, enseñarla, repetirla. Amén, hermano. Omar. No, yo decía cómo lo que dijiste al principio, hermano, de Yom Kippur, por sus llagas fuimos nosotros curados, nos enseñan, o sanados, pero en realidad la palabra es salvos, salvados. Es la misma. Salvo y salvo es lo mismo.
Porque nosotros vamos a ver que se ha traducido muchas veces tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, es la misma. Y le dice tu fe te ha salvado a la mujer cananea, tu fe te ha salvado y fue curada. O la de flujo de sangre, tu fe te ha salvado. Amén, amén. Entonces es la misma palabra, sanidad, riqueza, salvación, libertad, eso es Joshua, ¿sí? Entonces la terminación Shua del nombre, Yahushua, Yahu de Yahweh, es el que salva, el que liberta, el que da las riquezas, y eso es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que nosotros fuimos bendecidos en los lugares celestiales en Mashiach con toda bendición espiritual. ¿Sí? Amén. Escuchen, todo el mundo entiende que Mashiach es el Cordero, todo el mundo entiende que Mashiach es el sumo sacerdote, ¿no? Entendemos que Mashiach es el Todopoderoso. Vamos a leer Apocalipsis 21-22. Y no vi en ella templo, porque el Adón, el Adón, Eloa, Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Casi te traicionó el subconsciente. Escuchen. Y no vi templo en ella. Está hablando de la Nueva Jerusalén. No vi templo en ella. Porque el Adón, Dios, Eloá, el Todopoderoso, es el templo de ella. Y ese I es también es el Cordero. Es el templo y el Cordero. Y el sumo sacerdote. ¿Quién? El Todopoderoso. El que vive, el que estaba muerto, que vive, el Alfa y el Omega. Él, el único. Escuchen, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Quién? La gloria de Dios. Y el Cordero es su lumbrera. Amén, tremendo. Bendito sea nuestro Padre, Baruch atah Yahweh, bendito sea nuestro Padre celestial que nos muestra, nos revela, hizo morada, habitó entre nosotros, su gloria fue vista, el mismo Dios, el único Dios, en persona, él mismo. ¿Qué es el Hijo? El Hijo es la alegoría del tabernáculo. Dios habitando, Dios morando con los hombres. ¿Qué es el Hijo? Es Dios con nosotros. En Mashiach estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Mashiach estaba el Padre reconciliando al mundo consigo mismo. Por eso a los discípulos pregunta, les dijo, ¿no creéis que el Padre mora en mí? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Amén. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Vos sabés que cuando vos lo explicás así y lo decís y lo repetís, porque también ha dicho palabras que en otro momento los dije y lo dijiste, lo vimos, pero es gozo, es como una alabanza, como una música que entra en nuestro corazón y la tendríamos que escuchar seguido todo esto. Es como un lorito que repite lo mismo. Bueno, a nosotros nos llenaría ese lorito
en nuestros momentos cotidianos, en nuestra vida, en nuestro caminar. Y la verdad que es hermoso, es hermoso. Yo ahora estoy anotando cosas que ya anoté y resulta que a veces pierdo un poco el hilo, pero lo que tú dices, eso de repetir, nos llena y se ve la luz a través de las palabras. Gloria al Padre, hermano. Es hermoso todo esto. Amén. Tengo 50 preguntas. Yo necesito entender. Él es el templo, Él es el Cordero, Él es el sumo sacerdote. ¿En dónde queda entonces ahora el milenio? Ok. Oh, porque Oh, qué bueno. Qué buena pregunta, hermana. Lo vamos a desarrollar porque obviamente, el reino se manifestó cuando vino Mashiach, ¿sí? El libro de Apocalipsis es un libro netamente, puramente alegórico, ¿sí? No digo que el reino sea algo figurativo, algo simbólico, no, el reino vino, es verdadero, ¿sí? Y vamos a ver a qué se refiere las escrituras con esto del milenio, si tenemos que esperar algo que va a suceder a futuro, es correcto. ¿sí? Porque tenemos que sincronizar lo que dice Apocalipsis con lo que dicen los apóstoles y los evangelios. ¿Cuadra o no cuadra? ¿Sí? Y lo que obviamente lo que está escrito en el Tanaj. Muchos judíos, bueno, el pueblo hebreo tiene ese problema con el tema de las profecías, las alegorías. ¿Por qué no reconocen a Mashiach? Porque toman literal que el cordero tiene que estar durmiendo con el león, ¿sí? con el lobo, así. O sea, y que un niño tiene que apacentar. O sea, lo toman como algo literal cuando hay figuras alegóricas. Pero incluso, Nosotros estamos... wow, Sí. incluso, wow. Raíces Hebreas también tiene esta confusión. El Hijo, después de 1000 años, va a entregar su pueblo al Eterno después de 1000 años. Y con este versículo estoy, wow. Oh my God, estoy confundida. Sí, bueno, la idea es ir echando luz a todas esas expresiones. O cómo es que el Hijo le devuelve el reino al Padre. Cómo es que el Hijo aprende obediencia. ¿Sí? ¿Cómo es que se sujeta? ¿Cómo es todo eso? Que se le da todo el juicio al Hijo. El Padre le da todo el juicio al Hijo. Bueno, todas esas expresiones, hermana, son expresiones que se entienden desde la óptica de las alegorías. O sea, si yo entiendo por qué se menciona a Mashiach como el Hijo, por qué se lo menciona como el Cordero, por qué se lo menciona como el Cohen, Hagadol, el Sumo, ¿sí? Entonces vamos a ver que Dios hace pacto consigo mismo porque no encuentra otro igual para hacer pacto, y Él es el mediador, Él es el garante, Él es todo. Y el ser humano, ¿qué hace? Como está en una posición caída, por decirlo de alguna forma, es necesario que todo el trabajo de salvación, de redención, lo haga el Padre. Por eso para el ser humano es imposible salvarse. Lo tiene que hacer el Padre. Te levanta, te restaura, te deposita en la gracia, y de ahí ¿qué hacemos? De ahí en adelante el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces necesitamos entender muchas cosas previas para entender el reino milenial, ¿sí? ¿Está en las Escrituras? Sí, hermano, el reino milenial está en las Escrituras porque habla, pero tenemos que entenderlo, ¿sí? ¿Y qué es eso de que el Padre va a recibir después el reino de la mano del Hijo? O sea, el Hijo gobierna y después le entrega todo el dominio al Padre y se sujeta a él al Padre, ¿sí? O sea, todas esas expresiones las vamos a ir viendo y aprendiendo a qué se refiere. Todo tiene explicación, ¿sí? Hay muchos hebraísmos, como decía David, hay cosas que son de hebraísmos, y tenemos que entender la boda judía.
algunas cosas, porque dijo expresión el día y la hora nadie sabe, sino solo el Padre, es que aunque el Hijo sepa, ¿sí? El Padre es el que tiene que anunciar. ¿Sí? Entonces hay expresiones que son netamente alegóricas. ¿Sí? Así que bueno, el único Dios, el Todopoderoso, vamos avanzando hacia el conocimiento, de a un paso a la vez, porque nos tenemos que ir descontaminando. Esto ha choqueado. Yo sé que escucharon, alguno escuchó esto que hablamos de Apocalipsis y ha choqueado, ¿sí? Porque no lo habíamos visto antes así. Y hay mucho más, hermanos, hay mucho más, ¿sí? A veces nos detenemos en un versículo y si seguimos leyendo, nos muestra que hay uno solo, ¿sí? Por ahí vemos dos, vemos a uno en el trono así y el cordero, a los dos, y después dice el verbo que se utiliza, le sirvieron, no les sirvieron, le sirvieron. O está mal escrita la Biblia o nos está mostrando algo, ¿sí? Hay muchas cosas, muchas irregularidades que el Padre escondió, ocultó, y nosotros tenemos que examinar, indagar, buscar, ¿sí? O sea, ya cuando encontramos el hilo de cómo viene la mano, se va desenredando todo, ¿sí? Por eso el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? El que tiene ojos, que se nos abran los ojos, ¿sí? Los ojos espirituales, para poder ver las maravillas de la Torá. La Torá no es solamente ley. La Torá está llena de sabiduría, pero de la buena, de la mejor, ¿sí? Es que nosotros tenemos que aprender tanto. Somos niños, estamos en pañales, ¿sí? Y por eso, para ello, tenemos que descontaminarnos, hermano. Porque decimos algo y vienen todas las preguntas, ¿sí? Y eso es normal. ¿Por qué? Porque ya teníamos una estructura pensante que cuando viene algo a la raíz, chácate, se te derrumba todo. Y vienen todas las preguntas, todos los cuestionamientos, y son normales, porque los tenemos que tener. Entonces, todas esas preguntas hay que resolverlas, ¿sí? Y el Padre nos va a ir dando no solamente la forma de enseñarlo, sino poder recibirlo y poder procesarlo, ¿sí? Poder procesarlo. Yo me quedo más que satisfecho si algo de lo que se dijo ahora en este momento, en este Shabbat, ha sido de edificación, ¿sí? Si ha sido de provecho. Y así, hermanos, vamos a ir avanzando de un paso a la vez, porque esto es un camino, y el camino hay que perseverar. Y les dije, como les dije hoy al principio, no tenemos todas las respuestas, ¿sí? No tenemos todas las respuestas. Pero si nos hacemos las preguntas correctas, el Padre nos guía, porque hay un principio que dice que el que busca, encuentra. Pidan y se les abrirá, ¿sí? Pero yo me hice también esas preguntas, hermana, y tienen respuesta. Pero ya lo vamos a ver para otro Shabbat, si les parece, así las desarrollamos bien. Pablo, ¿qué decías? Sí, nada más para reforzar y irse un poquito para atrás desde lo último para el inicio. En Apocalipsis, el que leímos ahorita, el 21, el 5, que dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. No sé si querías decir algo más, Pablo. Isaías 43, 19, vamos a leer, a ver. Isaías 43, 19. Amén. Amén. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Pronto saldrá a luz.
no las conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Cómo se identifica? Amén. Eso es lo que hace Apocalipsis. Eso es lo que hace Apocalipsis, hermano. Saca todos los versículos del Tanaj, de los profetas, que eran específicos del Todopoderoso. Están hablando de Yahweh, Yud, Hei, Bab, Hei, y él te muestra que ese era el Mesías, el Cordero, ¿sí? Pero te lo dice de forma alegórica, porque había quienes no podían soportar esa información, ¿sí? Entonces Mashiach, ¿qué les dice? Tengo muchas cosas que decirles todavía, ¿sí? Pero no las van a poder sobrellevar. Pero cuando venga el Ruach, el Espíritu de verdad, Él les va a guiar a toda verdad, ¿sí? Porque tomará de mí y se los hará saber. A ver, Milvia. Amén. Hay una pequeña frase en el Salmo 51:6 que dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. 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 Todas las alegorías están llenas de sabiduría. Destilan sabiduría. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar. No todo es alegórico, pero lo alegórico es hermoso, está lleno de sabiduría, ¿sí? Las parábolas. Y ahí es donde nosotros vamos a ir también viendo y entendiendo Apocalipsis, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando habla de tal y tal cosa? Porque muchos esperan 2 testigos, muchos esperan el anticristo, que nazca el hijo del presidente de no sé cuál, ¿sí? Y bueno... Las 10 naciones, dice. Sí, tenemos que aprender. Nos falta un montón. Y esto para que nadie se gloríe. Por eso yo cuando les digo estamos en pañales, es porque me di cuenta que muchas de las cosas que aprendimos las aprendimos mal, ¿sí? Nos sirvió, sí, nos sacó de lo malo, pero no nos depositó en lo bueno, ¿sí? Así que tenemos que seguir avanzando, hermanos. Seguir avanzando, de gloria en gloria, ¿no? Amén. Y lo principal es que ya Él nos escogió. Amén, hermano. Amén. Hermano Darío, yo tengo una pregunta. Cuando en el Brit Hadashah habla de Señor, ¿se refiere a Yud Hei Ba Hei en todo tiempo? Claro, cuando dice para que se cumpla lo que estaba escrito, a ver Juan 9:10. Vamos a leer, ¿era primera de Juan o Juan? ¿Alcanzaron a leer ustedes el versículo que... Primera de Juan? ¿O Juan 1? Sí, hermana, vos vas a ver que cuando dice para que se cumpla lo dicho por el profeta, preparad el camino el Señor, dice ahí. Ajá. En griego dice curios, pero vos va lo dicho por el profeta, dice preparad el camino a Yahweh, a Yud, Hei, Bab, Hei. Por eso dice, yo no le conocía, pero ese que viene después de mí, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Sí? Para nosotros decimos, amén, gloria a Dios, y cantamos. Pero un hebreo dice, pero es el que, hay uno solo que es el que bautiza con el Espíritu Santo. No hay mucha duda. O sea, no hay lugar a decir que eran dos. Sí, está bien definido. En el Tanaj está bien definido quién es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? ¿Quién es? Es el único. Por eso, hermanos, cuando nosotros decimos, no hay otro nombre en el que hay salvación, porque el que invocare mi nombre en aquellos días será salvo. Eso dice la Biblia. Sí, ¿dónde? En Joel, lo tenemos en Joel y lo tenemos en Filipenses y en Hechos 2. ¿De quién está hablando? Ahora resulta que hay 2 nombres, bueno, elijamos, a ver cuál me gusta más. O está hablando del único. Es el único, ¿sí? Entonces no es que hay 2, no hay opciones. No hay un solo Dios, un solo Padre, un solo Señor, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo, ¿sí? Un solo evangelio. Si alguno predica un evangelio que no
es el que predicamos nosotros, dice el apóstol Pablo, está bajo maldición. ¿Por qué? Porque es anti-Torá. La Torá te dice que ese Yud Hei Vav Hei es Mashiach, es el que hizo morada, el que tabernaculizó. ¿Sí? Es el tabernáculo de Dios entre los hombres y Dios habitó en medio. Amén. ¿Qué texto decía? Vamos a leer el texto que propuso Pablo. Y ya vamos terminando el Shabbat, esta reunión, que le hemos sacado provecho. Yo no sé si ustedes anotaron o no anotaron. Igualmente esto queda grabado, ¿no? Pero tengan su cuadernito, hermano, porque les va a tocar dar respuestas. Ahí está, muy bien, hermano, muy bien. Les va a tocar dar respuestas. Entonces yo no tengo todo acá, entonces ténganlo preparado, cuadernos, ¿sí? A ver, ¿de qué hablamos? ¿Qué quería hablar? ¿De Sukkot? ¿De qué quería hablar? De Yom Teruah, y ahí lo tenemos, ¿sí? ¿Alguna encontró el texto? Sí, hermana. Una de mis preguntas en WhatsApp fue ¿cómo celebraríamos entonces Yom Kippur? Porque, bueno, el año pasado y el antepasado yo hice un ayuno de 24 horas, pero Claro. ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo sería? Sí, lo que nosotros hicimos fue, en primer lugar, identificar de dónde nos sacó Mashiach, o sea, esa situación de vernos a nosotros mismos, que no somos merecedores de la gracia, porque ustedes saben que la gracia es una palabra que se ha definido como regalo inmerecido, y gracia no es regalo inmerecido, gracia es en honor al mérito. Y el apóstol Pablo entendió que nosotros recibimos ese favor y no lo merecíamos. Por eso es que el cristianismo entiende como que la gracia es algo inmerecido. En realidad es algo en honor al mérito, pero no la merecíamos. Recibimos ese favor, ¿sí? Nunca fue inmerecido, siempre fue en honor al mérito. Si he hallado gracia, esa expresión, si he hallado gracia, si viste algo bueno, eso es gracia. La palabra hebrea es gen, la palabra griega es charis, las dos están bien traducidas, y cuando nosotros vemos en el griego charis, van a ver que dice mérito. Una de las acepciones es mérito, favor, congraciarse, donativo también es, misericordia también es, pero la gracia hebrea es en honor al mérito. Entonces, reconocer nuestras falencias, nuestras debilidades, que dependemos del Todopoderoso, dependemos de Él, somos totalmente dependientes de Él. Tu gracia me basta, dice, ¿no? Su gracia me basta, dijo el apóstol Pablo. Dependemos de Él, tenemos que reconocer de dónde nos sacó, porque si no, no podemos evangelizar. No, se nos suben los humitos a la cabeza y nosotros tenemos que evangelizar. No podemos ponernos en la situación, no me toques, que soy más santo, estoy apartado para Yahweh, aleluya. No, que no nos toque eso, ¿sí? Tenemos que evangelizar, hablarle a la gente, esa gente que está terca, dura como nosotros en algún momento, esa gente que idólatra como nosotros en algún momento, ¿sí? Gente que está quizás en alguna situación que desagrada al Padre, como nosotros en algún momento, ¿sí? Entonces, eso es Yom Kippur, ¿sí? Recordar, afligir el alma, porque claro que si uno empieza a acordarse, te agarra esa situación y con todo eso Él nos limpió, nos sacó del barro, con toda esa mugre Él nos cambió las vestiduras, sacó nuestros trapos de inmundicia, nos vistió, ¿sí? De lino fino, limpio, resplandeciente. Esa es la idea del tema de los sacrificios. Obviamente
sabemos que Mashiach, todo lo que es del templo, sacrificio, eso fue perfeccionado en el sacrificio perfecto, ¿sí? No hay templo que valga. Por más que lo reconstruyan, hermanos, nosotros somos templo, hemos sido edificados en un templo no hecho de manos, ¿sí? Por alguna razón, hace más de 2000 años, no, 2000 años, ponen, 2000 años, que ese templo de piedra no se puede volver a edificar. No lo pudieron volver a edificar y tiene tantos estorbos para edificar, aunque estén todos los planos, estén todos los materiales, tengan la menorá, que se la devolvió el Papa Juan Pablo II, se la devolvió la menorá que hacía la menorá en el Vaticano. Aunque tengan todo, así todo, hermanos, no tienen el arca, ¿sí? Y ellos dicen que el arca va a aparecer en algún momento, ¿no? El Mesías va a venir con el arca. Escuchen, por eso es que nosotros va a ser necesario tener claro lo de el milenio. Porque si se nos aclara el milenio, descartamos todas estas cosas del judaísmo que están tratando de plantear. Por eso toma fuerza la teología del milenio en raíces hebreas. Claro, conviene. No, el Padre nos libre de todo eso, ¿sí? El Padre nos libre de todo eso. Mashiach dijo, van a venir falsos Mashiach y van a engañar a muchos, de ser posible a los escogidos. Cuando vengan y le digan, vengan acá, vayan para allá, no le creáis. Van a venir falsos Mashiach. Mashiach es uno solo, vino, y cuando vuelva, hermanos, cuando vuelva vamos a ver cómo va a volver, cuántas veces va a volver y a qué va a volver. Eso está, toda la respuesta está en las Escrituras, ¿sí? Bueno, familia. Amén. No, pero no vimos el Juan 1:9. Ah, Juan. Dale, ¿lo tenés, hermano? A ver, léelo. Lo leo. Porque sí, hermano, Pablo dijo hermano, de ese. Sí, hermano, lo lees, vamos a verlo un poquito y te voy a pedir así para ir terminándolo el Shabbat ya. Yo he dado el tema y bueno, muchas cosas quedan para la próxima. Sí, y de paso si podés cerrar con una oración, hermano. Amén. Yo lo leo porque Pablo citó este versículo. Dice, aquella luz verdadera, porque es tremendo lo que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Totalmente está diciendo que él era Dios. O sea, está repitiendo otra vez que él era Dios. Y cuántas veces uno lo lee y pasa por alto esto y sigue escuchando a los que bautizan en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el Espíritu Santo. Amén, hermano. Bueno, eso es lo que quizás el hermano Pablo quiso decirnos. Amén. Hermano, damos gracias por este momento. Bendito Padre, bendito Abba, bendito Rey, Santo, poderoso. Te damos gracias por este momento, por estar en este momento escuchando tu voz, Padre, sabiendo que tú eres el único que dirige nuestras vidas, el único que nos enseña, el único que nos alimenta, el que nos guarda de todo el mal, Padre. Te damos gracias, bendito Rey. Queremos adorar tu nombre por siempre, Padre. Tú eres el dador de la vida, tú eres el que nos congrega, tú nos escogiste, Padre. Tú nos rescataste de la muerte. Oh, Padre, te alabamos, Padre, te alabamos, te bendecimos, Rey. Tú eres el único. Gracias por mis hermanos, Padre, gracias por esta congregación, Padre, por este cuerpo, Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, cuerpo de Mashiach, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Padre. Te pido que bendigas a cada uno de ellos, Padre, en el día a día, que los hagas fuertes en ti, Padre, en todo momento, para que cuando venga tribulación,
ellos estén atentos y fuertes en ti, Padre, el único, en tu palabra, en tus promesas, en la esperanza que tenemos en ti. Te doy gracias, Padre. Al que esté caído, al que quiera caer, al que tambalee, tú lo haces fuerte, Padre, y lo levantas, y todo lo haces tú. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Bueno, familia, gracias y paz a todos, que tengan buena semana, ¿sí? Que nuestro Padre nos cuide, nos sustente, nos proteja de todo mal, ¿sí? Y bueno, y nosotros a permanecer en la Torah. Amén. Un abrazo grande para todos, bendiciones, familia, gracias y paz. Shalom, shalom. Shalom. Que anden bien. Shalom a mis hermanos, shalom. Bendiciones. Bendiciones.